Bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero las actitudes del corazón siguen teniendo o siguen siendo similares. Muchas veces nosotros creemos que tenemos el control de nuestras propias vidas, ¿o no? Y que podemos manejar y cambiar de la forma en que a nosotros se nos antoja. Pues sabés que hay un pasaje en la Escritura que está ahí en Juan capítulo 13, que a lo mejor lo has escuchado alguna vez o varias veces. Es una historia, es la última noche en que Jesús comparte con sus discípulos. Se están preparando para lo que conocemos como la preparación de la Santa Cena. Jesús va a darle mucha información a sus discípulos, le va a abrir su corazón. Pero mientras están preparando esa cena, que en realidad era la cena de la Pascua, y que Jesús la iba a reinterpretar en base a lo que él iba a hacer en la cruz, sucede algo muy interesante. Fíjate cómo empieza diciendo, versículo 1 de Juan 13. No sé si lo tenemos, si no, no se hagan problema. Dice así, abrí tu Biblia o prende tu celular. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo, escuché esta frase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba. Fíjate lo que dice el versículo 3. Sabiendo Jesús, ¿qué cosa? Que el Padre, Dios, le había dado, le había puesto en sus manos todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Todas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Saber lo que iba a pasar, conocer el futuro. Bueno, ¿qué más? Reinos. Bien. ¿Qué más? La vida y la muerte. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Autoridad. ¿Qué más? Poder. ¿Qué más? Autoridad sobre los demonios. Sabía, por ejemplo, el futuro, que Judas lo iba a traicionar. ¿Qué más? La vida de los discípulos. La vida tuya. Te había dado el control, ¿eh? De la misma forma que mi viejo tenía el control y manejaba el televisor y se veía lo que él quería y estábamos todos ahí esperando, che, papá, cambia. Todas las cosas, escuchá, están en la mano de Jesús. Todas. Tu vida, tu salud, tu familia, tu casa, tu trabajo, todo está en las manos de Jesús. Ahora, uno puede renegar de esta verdad y negarse, tirar la bronca. O uno puede descansar en esta verdad. Y la cosa cambia. A ver, vos, ¿sabés lo que va a pasar mañana? No. A lo mejor algunos de ustedes dirán, ¿sabés lo que va a pasar dentro de un ratito? Y algunos dirán, sí, me voy a ir a comer a la casa de mi mamá. Pero no sabés si vas a ir a comer a la casa de tu mamá. Planificaste que vas a ir. Pero no tenemos control de todo lo que va a pasar. Ahora, a Jesús no se le escapa nada. Sabe exactamente lo que va a pasar con mi vida, con tu vida. Sabe lo que va a pasar después de las elecciones. Sabe si el dólar se va a ir o no se va a ir. Sabe absolutamente todo. Ahora, no solamente tiene la información, el conocimiento, sino que el que tiene el control tiene el poder del tele, ¿o no? Es así.
A ver, yo puedo ir a apretar lo que quiera y ahí mi papá me va a estar cambiando. Y eso en realidad es lo que pasaba. A ver, Jesucristo no solamente sabe, tiene la info de nuestro futuro y de nuestro presente, sino que también tiene todo el poder para que lo que se haga y lo que suceda esté para el cumplimiento de la voluntad del Padre. A ver, eso nos tiene que dar paz. Eso nos tiene que ayudar a descansar. Tenemos que aprender que el control no lo tengo yo. Mirá lo que me pasó una vez. Éramos ahí adolescentes, habíamos organizado con la iglesia un recital, habíamos invitado a una banda de chicos que hacían algo de rock cristiano. Como no nos prestaban el salón de la iglesia, conseguimos una gomería, sacamos todas las gomas y en ese negocio organizamos el recital. Y la parte de predicación la íbamos a hacer con una proyección, no te creas esto, hoy estoy re antiguo, ¿eh? No eran los cañones, no existían los cañones, existían las diapositivas. Algunos me dicen que sí, gracias Sofi. Las diapositivas eran como fotitos así de color que vos lo ponías en un aparato parecido al cañón y una lámpara proyectaba la imagen. Y yo había visto unas diapositivas de una historia que estaba muy buena, era para adolescentes, donde había un personaje que se llamaba Ego, que trataba de hacer su propia vida. Bueno, la cosa es que la dueña de la diapositiva era una persona que era muy detallista. ¿Viste esas personas, viste, que vos hasta le tenés miedo de pedir algo? Claro, y ella lo había traído de Suiza, porque había estudiado allá en un instituto misionero y la había traído de allá. ¿Y quién le pedía? A esta persona que nos preste la diapositiva a un grupo de adolescentes que estábamos organizando un recital fuera de la iglesia. No te hagas problema, yo se lo pido. Así que fui, la hablé, le conté la idea, mira, va a ser evangelístico, qué sé yo, y ella me dice, está bien, te lo presto. Cuídamelo. Y me la da. Era una caja plástica, hermosa, con más o menos eran unas 50, 60 diapositivas puestas, todas enganchaban en su lugar. Entonces, bueno, se la hago corta, hicimos la actividad, fue bárbara, pudimos predicar el evangelio, chocho. Claro, yo se las quería devolver urgente. Eso fue un día sábado. El día lunes digo, me voy a ir a devolverle las diapositivas. Me la pongo en la mochila. Yo tenía un ciclomotor, digo, bueno, iba a ir al colegio. Primero tenía que pasar por el centro para comprar unas cosas en la famosa Galería Norte. Que eso no cambió, eso sigue siendo igual. O sea, como era hoy, era antes. Así, exactamente igual la Galería Norte. Entonces imagínate, yo tenía las diapositivas en mi mochila. Y digo, si voy a la Galería Norte y me la llegan a robar, me doy vuelta la mochila y me la pongo de frente. Y voy a la Galería Norte. Y voy caminando y de repente miro hacia una casa, viste que ahí tenemos un montón de cosas de electrónica como ahora, y viene un chico corriendo y me lleva por delante de frente, así. Chocamos de frente. Pues es que los dos nos caemos y yo en vez de pensar si él se lastimó o yo me lastimé, ¿qué hice? Me fijé en la diapositiva. Se me había quebrado la caja. Mal. Entonces, ¿qué hago? No se la puedo devolver. La traté de reparar, arreglar las cosas. La pinté, me acuerdo, con pintura la caja. Traté de arreglar las diapositivas rotas. Día miércoles voy a la casa de esta chica y le cuento las cosas. Mirá, me pasó esto. No estuvo feliz, pero me la recibió. Ahora, yo me di cuenta de algo. Uno quiere tener el control de las cosas y pasan por ahí imprevistos. A ver, yo planifiqué, yo lo cuidé, estaba dispuesto a arriesgar mi vida para que no me la roben. Un imprevisto y las cosas parece que se van de control. Yo tengo que aprender a entregar las cosas al dueño. Y mi vida, yo tengo que entender que se las tengo que entregar al dueño, al que tiene autoridad sobre todas las cosas. Yo puedo entender de que a lo mejor rechazo a Dios, pero no por eso Dios sigue teniendo autoridad sobre mi vida, porque todas las cosas están en las manos de Dios. Y cuando yo entiendo esto y reconozco esta verdad,
en vez de ser un desentendido con mi vida, en vez de ser un rebelde con mi vida, empiezo a descansar y empiezo a sentir la paz de Dios. Por eso Jesús empieza diciendo en una de las noches más tristes de su vida terrenal que todas las cosas habían sido puestas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Tenemos que aprender a descansar en esto. No tengo el control, pero el control está en buenas manos. Tu vida está en buenas manos. Cuando uno aprende esa verdad, empieza a descansar. Ahora, Dios puso el control en las manos de Jesús. Pero hay una tendencia natural en nosotros de querer tomar el control de nuestra propia vida y aún peor, de nuestra propia vida, de nuestra propia historia y tomar el control también de ¿quién? De los otros. Ese deseo de control está en nosotros. Vos sabés que esta historia que hemos leído, en donde Jesús, después de reconocer quién es, el Señor de todo, se va a lavarle los pies a los discípulos. Vos decís, ¿no te parece como raro? A ver, es como que alguien lo nombren presidente de la nación, hace el juramento, va a tomar el juramento a los ministros y de repente, en vez de hacerle levantar la mano, el tipo se arrodilla y le empieza a lavar los pies. ¿Lo viste en algún político? Fíjate lo que hace Jesús. Ahora, ¿por qué lo hace? No lo dice Juan, lo cuenta Lucas. Lucas cuenta que los muchachos en esa cena, esos 12 amigos de Jesús, estaban hablando de un tema interesante. ¿Sabés de qué estaban hablando? Che, ¿viste que el maestro habla cada rato de que se va? Ellos no llegaban a entender esto de que iba a morir, que iba a resucitar, no lo llegaban a percibir. Pero sí entendían que Jesús en un momento se iba. Sí, si Jesús se va, ¿quién es el líder? Y dice la Biblia, lo dice Lucas, que ellos estaban discutiendo mientras Jesús estaba por instituir la cena del Señor, ¿quién de ellos era el mayor? ¿Quién era el más importante? Entonces Jesús toma la palangana, una toalla, se arrodilla y empieza a hacer el trabajo de un siervo. Porque lavar los pies era el trabajo que tenían que hacer los siervos. Y se nota que, imagínate, si estaban pensando quién iba a ser el mayor, a ninguno de los que había organizado la cena se le había ocurrido que tenían que lavar los pies, por ejemplo, al maestro. Ahora, Jesús hace una pregunta ahí, después que le terminen de lavar los pies, que está buena que la respondamos. Dice, che, ¿ustedes entienden lo que dice? ¿Qué le hubiera respondido vos? Jesús viene, imagínate que hoy estuviera Jesús, o sea, estamos alabándole, estamos reconociendo quién es, y le vamos a invitar a que tome la palabra, y de repente Jesús deja el micrófono y se pone a lavar los pies a cada uno de nosotros. Y después te dice, che, ¿entendés lo que hice? ¿Qué le hubiera respondido? ¿Entendés o no entendés? Parece que hay silencio. Salvo la primera frase que tira Pedro, que después le dice, sí, lavame hasta la cabeza. Pero hay silencio. Porque en realidad no estaban entendiendo. No estaban entendiendo. Y entonces Jesús empieza a explicarles. ¿Cómo me llaman ustedes a mí? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y está bien, porque lo soy. Soy maestro, nadie enseñó con la autoridad con que yo enseño, y soy Señor. Pero Jesús va más allá y le dice, si yo, ustedes me llaman Maestro y Señor, pero si yo, y va a cambiar el orden, el Señor y el Maestro, le lavo los pies, así tienen que hacer ustedes. Y Lucas agrega un poco más. En el mundo es muy común esto de querer enseñorearnos de los otros, este deseo de tomar el control sobre las otras personas. Y encima
que nos feliciten y nos digan qué buen tipo que sos. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Escuchá? Pasa por reconocer que si el Señor lo hizo, yo lo tengo que hacer. Yo pensaba hoy, ¿cuál es el antídoto contra este deseo que tenemos todos de controlar nuestra propia vida y la vida de los otros? El de Jesús, el de servicio. Fíjate después lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa palabra haya pues en vosotros este sentir, está muy interesante cómo lo traducen otras versiones. ¿Ah? Tengan este mismo sentimiento, tengan esta forma de pensar. Podríamos decir esta frase, la disposición mental y emocional que tuvo Cristo. Si pudiéramos resumir una palabra, la actitud. Eso es, la actitud. ¿Sabe lo que es actitud? No es tu capacidad de, eso es aptitud. Actitud con C es la disposición mental y emocional para encarar algo. Y fíjate que dice, la actitud que tiene que estar en nosotros es la que tuvo Cristo. ¿Y cuál es? Siendo Dios, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló, se hizo obediente, se hizo siervo y fue a la cruz. Y Jesús se lo estaba demostrando en un acto tan simple de lavar los pies a Pedro, a Judas y a cada uno de los discípulos. Si hubiéramos estado ahí, nos hubiera lavado los pies a nosotros. Porque una actitud correcta pasa por una valoración correcta. Escuchá, una actitud correcta pasa por una valoración interna correcta. A ver, Jesús era el Señor de todo. No iba a ser menos Señor si le lavaba los pies a Judas. Pero nosotros, cuando tenemos este deseo de control, necesitamos esa validación personal que a lo mejor no la tenemos. No nos satisface saber lo que somos en Cristo. Por eso nos cuesta servir. Por eso nos gusta controlar. Creemos que necesitamos hasta hacerle el favor a Dios de cambiar a las personas, porque Dios a lo mejor no es capaz de hacerlo. Eso es parte de nuestra propia inseguridad. Cuando nosotros sabemos quién somos en Cristo, nos es mucho más fácil tener una actitud como la de Cristo. Entonces, si yo sirvo, no soy menos ni más. No. Es mi actitud natural, es mi disposición natural, porque es lo que Dios me está pidiendo, porque estoy reconociendo al Señor, a Dios. Fíjate qué es lo que hizo Jesús. Entonces, claro, los discípulos se les mueve todo. Y a nosotros se nos tiene que mover todo. Ahora, de la misma forma que el servicio, una actitud correcta, es un ataque directo contra este deseo natural que tenemos todos de controlar a las personas y muchas veces las situaciones, muchas veces no tenemos esa actitud, tenemos otra, no la de Cristo, sino que tenemos una actitud de manipulación hacia los demás. A ver, podemos mostrarnos una imagen de que somos personas serviciales, agradables, fácil de acceder, pero utilizamos algunas técnicas, algunos mecanismos, formas que nos llevan a tratar de que la gente haga lo que yo quiera. Hoy se habla mucho de manipulación, ¿no? La manipulación lo vemos en todos los ámbitos y en todas las relaciones. La manipulación no busca el bien del otro. La manipulación busca satisfacer mi interés personal. Fíjate muchas veces una misma situación planteada de dos ópticas. ¿Ah? Si yo digo,
me siento usado por Dios en esta iglesia. ¿Está bueno o no? ¿Ah? Imagínate que yo me pongo de este lado y digo, esta iglesia me usa. ¿Suena igual? Es lo mismo. Si vos lo ves por fuera, una persona siendo servicial con los otros. Puedes decir, por fuera parece igual, pero hay un problema en la actitud. Por eso, a ver, tenemos que ser cuidadosos y analizar nuestra propia vida, si a lo mejor, muchas veces bajo la idea de que estoy sirviendo a Dios, bajo la idea de que estoy buscando el bien de mi familia, el bien de mi ministerio, el bien de la iglesia, el bien de mis hijos, no estoy manipulando para que hagan lo que yo quiero, porque creo que yo tengo el control. Mira, yo anoté algunas características de lo que sería por ahí manipulación, ¿no? Cuando haces cosas en las cuales no sentiste un llamado de Dios ni el deseo de hacer, puede ser que estás siendo manipulado. Fíjate, cuando alguien se está aprovechando de vos para un beneficio personal, a ver, no me pongan el ejemplo de jefe. ¿Ah? No, yo estoy trabajando y el beneficio lo lleva el jefe, ¿no? Porque también tienen que trabajar. Pero cuando vos notás en una relación, a lo mejor de amistad, entre comillas, o familiar, en donde lo único que se busca es el beneficio de la persona que te lo está exigiendo, puede haber manipulación. Fíjate cuando no se consideran nuestras necesidades ni nuestros sentimientos, ¿ah? Estás haciendo algo que te sentís mal, pero sin embargo te sentís obligado a hacerlo porque alguien te lo está diciendo. Cuando no respetan tu opinión, cuando no hay apoyo, cuando te sentís que siempre estás en deuda, ¿ah? ¿No te pasa que por ahí estás con una persona que siempre te hace sentir que estás en deuda? Que falta. Entonces vos das, y estás en deuda. Nunca alcanzás el patrón. Dios no es así. Entonces, esa persona no estará manipulando a lo mejor tu vida. Cuando te hacen sentir insignificante o culpable. Hay un hombre en la Biblia. Dice que su consejo era como que hablar a Dios. Aitofel, consejero del rey David. Él tiene un problema personal con David por los errores de David. Que en un momento cuando el hijo Absalón se rebela contra su padre David, Aitofel se pone del lado de Absalón, con la idea de destruirlo a David. Pero la Biblia dice, cuando Aitofel hablaba, el pueblo consideraba que hablaba Dios. No porque lo que decía era palabra de Dios, sino que era un tipo muy, muy vivo. O sea, un tipo que tenía esa inteligencia que te da la vida, un tipo sagaz. A lo mejor vos conocés mucha gente así, que cuando te tire el consejo vos sabés que lo tenés que escuchar porque casi seguro va a llegar a pasar. Así era Aitofel. Entonces Aitofel, cuando David huye de su hijo Absalón, le tira un consejo. Tenés que perseguir a tu padre y liquidarlo ahora. Esta es la justa. Y dice la Biblia que el consejo de Aitofel era el correcto. No era la voluntad de Dios, ¿eh? Era el correcto para destruir a David. Era lo que hubiera hecho que Absalón se consagrara como rey. Pero David tenía otro consejero que se queda con Absalón, pero que era amigo de David. De esos tipos, digamos, que en realidad jugó dos bandos, ahí pobre. Y entonces le tira un consejo a Absalón, y entonces Absalón escucha a los dos. El consejo de Usai, que era amigo de David, en realidad lo buscaba beneficiar, darle tiempo a David. Y entonces cuando Absalón escucha, habla con otros consejeros y llegan a la conclusión que el consejo de Usai era el correcto. A ver, no era el correcto para que Absalón sea el rey, pero realmente era la voluntad de Dios, porque Dios quería establecerlo a David como rey, no a Absalón. Entonces, Aitofel, ¿qué hizo? Escucha. ¿Viste que nosotros utilizamos un término, nos subimos a la moto cuando estamos enojados? ¿O no? Bueno, en ese tiempo no había moto.
Entonces él se sube al burro, así dice la Biblia. Y Aitofel se subió al burro, se fue a su casa, arregló las cosas y se ahorcó. Se quitó la vida. ¿Por qué? A lo mejor él era tan perspicaz en este aspecto que dijo, si no sigue mi consejo, David va a ser rey y me va a terminar matando David. ¿O era porque realmente tenía esta fama de que yo, en definitiva, me la sé toda? A ver, lo que yo digo es así. Acá, querido, yo tengo el control. Y cuando le dijeron que no, siguió utilizando técnicas para presionar sobre la gente. Porque una de las técnicas que muchas veces usamos para manipular es la de sentirnos víctimas, ¿o no? Vos te sentís o le haces sentir a la persona que querés manejar, pobrecito. Mirá lo que me sucede. Me vas a terminar matando, diría una madre, ¿no? Me vas a terminar matando con eso, ¿viste? Si vos no venís, mirá lo que me va a pasar, ¿viste? O sea, ese tipo de técnicas que muchas veces usamos, son técnicas de manipulación para manejar la conducta. ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado de esa forma y hemos hecho cosas que sabíamos que no estaban bien simplemente porque recibimos la presión de otros? Mirá, no tenemos el control. Cuando yo era chico, yo era el más chico de 3 hermanos. Cuando mi papá no manejaba el control, porque no estaba laburando, ni mi mamá, porque a lo mejor estaba en la cocina y estábamos los 3 hermanos viendo la tele, ¿qué pasaba? ¿Quién tenía el control? El más grande. Y el más grande, viste que siempre, digamos, tal vez por la edad, no sé por qué, nos va formando después lo más chico, O sea, no es que uno quedó resentido, nada, pero por ahí te sacaba la pila y te daba el control. Y vos estabas ahí como un pescado, ¿viste? Y encima pensabas, lo rompí, ¿viste? Me va a matar mi vieja. Y el otro se reía, claro. A ver, yo creía que tenía el control. Pero no puedo manejar nada. ¿Me entendés? Y cuando nosotros queremos manipular a la gente para que haga lo que nosotros querramos, a ver, yo creo que tengo el control, logro ciertas conductas, pero tenemos que aprender que no tenemos el control de las personas. Entonces, cuando vos aprendes esto, ya no querés manipular a la gente, porque tenemos que tener el sentir de Cristo, que ¿cuál es? Servir a la gente. Y vos decís, entonces ¿qué? ¿La autoridad para qué está? La autoridad está para que sirvamos a la autoridad, al Señor, no al Señor. ¿Me entendés? A ver, ¿para qué somos padres? ¿Tenemos autoridad? Sí, sí tenemos autoridad, pero para que nuestros hijos puedan servir a Dios. No para que me sirvan a mí, no son mis esclavos. No son mis esclavos. ¿Para qué tenemos autoridad en la iglesia? Para que la iglesia toda podamos servir a Dios, no para que sirvan a los líderes de la iglesia. Para eso está la autoridad. ¿Y qué significa? ¿Que no tenemos que planificar porque no tenemos el control? No, sí, tenemos que tratar de evaluar y ver los resultados, pero en definitiva hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y descansar en Dios. Aquellas cosas que podemos planificar, más vale que las tenemos que planificar y esperar ciertos resultados. Pero para la gente no las tengo que usar para mi favor. Yo soy llamado a servir a la gente. A servir a la gente. Esa es la actitud. Por lo tanto, llego a la conclusión esta, no sé vos. Cuando yo quiero tomar el control de mi propia vida, de la vida de los demás, ¿estaría pecando? Sí. Sí. A lo mejor lo podríamos llamar orgullo. Sí, lo podemos llamar orgullo. Pero es pecado. ¿Y qué hacemos si a lo mejor estamos luchando con esto? Tal vez algo que creo que es importante remarcar. Cuando a lo mejor nos sentimos manipulados, nosotros tenemos que saber poner límites. Y lo tenemos que hablar. Cuando tenemos personas a nuestro alrededor, esas que son tóxicas, que quieren imponer permanentemente nuestra voluntad o su voluntad sobre la nuestra, tenemos que saber poner límites. Cuando somos nosotros
los que a lo mejor caemos en este pecado. Y a lo mejor tenemos que hacer lo que dijo Jesús ahí en el capítulo 13. Viste que cuando él empieza a lavar los pies a los discípulos, llega Pedro. Y Pedro salta. No, a mí no me tocan los pies. Entonces Jesús le dice algo: si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, no me lavé los pies, lávame la cabeza. ¿Ah? Hasta sacó el shampoo. O sea, Jesús le va a enseñar una verdad espiritual que es muy fuerte. Le dice: mira, Pedro, el que ya ha sido lavado no necesita volverse a bañar. Pero en el tiempo de Jesús, como vos caminabas por la calle, usabas sandalias y te ensuciabas los pies, solamente necesitas lavarte los pies. Y esa verdad espiritual tiene que ver con el hecho, porque después lo explica Jesús cuando dice: no todos de ustedes están bañados completos. Refiriéndose a Judas, al que lo iba a traicionar. Entonces, lo que estaba enseñando Jesús ahí con esa verdad o con ese ejemplo era de que cuando nosotros llegamos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados y lo seguimos demostrando que estamos creyendo en Él, nuestros pecados fueron lavados, fueron perdonados. Ya somos hijos de Dios. Pero sin duda en nuestro caminar diario nos vamos manchando con el pecado. ¿Dejamos de ser hijo de Dios? No, no dejás de ser hijo de Dios. ¿Necesitas nuevamente que el sacrificio de Cristo vuelva a redimirte? No, porque ya fuiste redimido. Ya Jesús pagó por tus pecados. Pero necesitas arreglar el tema de los pies. Y necesitas confesar eso que a lo mejor hoy no te está permitiendo caminar en limpieza. Y en el caso de ellos puntual, era el deseo de control. Por lo tanto, si a lo mejor nosotros caemos en este pecado, desde la posición que nos toca, lo primero que tenemos que hacer es confesar. Si somos hijos de Dios, tenemos que confesar. Pero después Jesús va a decir otra cosa. Dice: si ustedes entendieron lo que hice y lo obedecen, serán bienaventurados. ¿Escuchaste? A ver, si vos entendiste hoy que somos llamados a tener la actitud que tuvo Cristo de ser siervos, de entender mi identidad en Cristo, que el control no lo tengo yo, el control lo tiene Dios y reconozco ese hecho y lo vivo, ¿sabes lo que dice Jesús? Vas a ser bendecido, vas a ser bienaventurado. Por lo tanto, es una decisión el confesar, pero es una decisión el obedecer. Y en esto creo que Dios hoy nos llama a estas dos cosas. Si te has sentido que has caído en el pecado de la manipulación, del deseo de control, de tomar tu propia vida en base a tus propios criterios, el de querer controlar a los demás, tenés que confesarlo. Y si entendiste lo que Dios te pide, tenés que obedecerlo. Y empezar a caminar en lo que es la bendición de Dios. Imagínate si yo orara así: Dios, acá tenés el control. Hacé con Él lo que quieras. Vos sos el soberano. No sos maestro y señor, sos señor y maestro. Sos mi Salvador. Quiero tener la misma disposición, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Acá te doy el control, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando termino de orar lo agarro. Y me lo meto en el bolsillo. ¿Ah? Y ahí voy en mi vida. ¿Ah? Y lo que no me doy cuenta es que no tiene pila. Porque no puedo controlar nada. Porque Dios sigue teniendo el control. Y no lo suelto. Sería como dice Santiago: engañarnos a nosotros mismos. Pero cuando lo suelto, lo entrego a Dios, reconozco,
Y empiezo a vivir sabiendo de que ahora el control está en buenas manos y con baterías nuevas, la vida, sin duda, se nos hace una vida de libertad. Así que vamos a orar para que Dios pueda estar obrando en nosotros y nos ayude a obedecer esta palabra que tanto bien nos haría a cada uno de nosotros. Padre, gracias por el Señor Jesús y por la salvación que tenemos en Él. Señor, este ejemplo realmente nos sorprende. Lo que hizo Jesús al lavar los pies de sus discípulos y al lavar nuestros propios pies nos sorprende. Queremos pedirte perdón cuando te decimos que te entregamos nuestras vidas, que te entregamos nuestras historias, pero en definitiva queremos volver a tomar el control. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de obediencia. Pero también, Señor, vos sabés que tenemos un corazón dispuesto y muchas veces no sabemos cómo. Por eso, ayúdanos a que en esta semana, cada uno de los que estamos en este lugar, cada uno de los que a lo mejor ha escuchado esta palabra, pueda entregar el control a tus manos. Sabemos, Señor, que está en las mejores manos. Sabemos, Señor, que vos buscás el bien para cada uno de nosotros y que tu divina voluntad es agradable y perfecta. Ayúdanos a descansar de aquellas cosas que realmente no podemos manejar. Ayúdanos a no ser manipuladores. Ayúdanos, Señor, a aquellos que de alguna u otra forma tenemos una posición de autoridad. A ser autoridad para ayudar y servir a la gente a que se acerque a vos. Que se acerque nuestra familia a vos. Señor, ayúdanos a sentir como el Señor Jesús. A tener esa misma forma de pensar. Que sabiendo quién era, no escatimó eso, Señor, como cosa que aferrarse, sino que decidió obedecerte. Y se animó, Señor, a servirnos a nosotros. Gracias por la persona de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.